Un año ha pasado ya desde que el sureste de México se vio maravillado por uno de los fenómenos astronómicos más hermosos que puede presenciar un ser humano, un eclipse. Pero este eclipse que ocurrió hace ya un año no fue un eclipse normal y no fue un eclipse cualquiera. Fue un eclipse anular que describía un anillo de fuego. Para hablarnos de este fenómeno y de cómo se vivió en la ciudad de Campeche está con nosotros el doctor en astrofísica, Eliab Canul. Hola, soy Vicente Fiesco y estás escuchando EduCosmos. El día de hoy estoy muy emocionado, pues está con nosotros una persona que se encargó de brindarnos una experiencia increíble a varias personas que nos dimos cita el pasado 14 de octubre en la ciudad de Campeche. Está con nosotros para hablarnos de este fenómeno astronómico, de este anillo de fuego, el doctor Eliab Canul. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tercera temporada. Es un gusto para mí recibirlo en este espacio. No, pues un gustazo a mí también, por la invitación. Gracias por eso, Vicente. Aquí con todas las ganas de platicar cómo lo vivimos para la gente que pues no estuvo, ¿no? en esa ocasión, pero para los que también estuvieron, pues hacerles memoria, ¿no? Un poco de la emoción que vivimos en aquel momento. Muy posiblemente ya a un año de que se vivió este fenómeno, muchas personas ya saben qué es el anillo de fuego. Pero para todos aquellos que quizá no lo saben o que quizá no tienen una idea de qué es un anillo de fuego y cómo se forma, me gustaría que nos explicara en qué consiste este anillo de fuego. Muy bien. Pues realmente el término anillo de fuego es el término coloquial, digamos, el que se le conoce a un eclipse anular que, vamos, para explicar un poco por qué vemos un anillo al final del máximo de este tipo de eclipses, tenemos que explicar un poco como dónde estamos ubicados, ¿no? En nuestro sistema solar. Entonces, pues todos sabemos, ¿no? Que este tipo de eclipses solares se da porque la luna se interpone entre el sol y nosotros, que estamos en la Tierra. Pero aquí pasa algo muy curioso, que es que la luna, a pesar de que pues está orbitando alrededor de nosotros, no sigue una órbita completamente circular, está un tanto achatada, ¿no? Un poco ovalada, sigue una órbita elíptica, y por lo tanto hay momentos en su órbita que la Luna se encuentra un poquito más alejada de nosotros y en otras ocasiones un poquito más cerca. Entonces, cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, pero además se encuentra en un punto de su órbita más alejado de la Tierra que usualmente, entonces, lo que sucede es que en proyección en el cielo, su tamaño angular, su tamaño aparente, es más pequeñito, porque está más lejos, ¿no? Tras más lejos, más pequeñito. Entonces, como la luna en ese momento está más pequeña, aparentemente, no alcanza a tapar todo el disco solar, todo el círculo del Sol, y por lo tanto solamente deja el borde brillante del Sol, que realmente corresponde a la fotosfera, ¿no? Que es esta parte de donde sale la luz, por así decirlo. Entonces, lo que nosotros usualmente conocemos como anillo de fuego realmente es la fotosfera del Sol que está siendo visible, ¿no? Y el resto es ocultada por la Luna. Pero es prácticamente el término coloquial del máximo del eclipse anular. Pues creo que es necesario explicar un poquito de contexto. Hace ya algunos años surgió un proyecto llamado Ruta Eclipse. Inclusive el año pasado tuvimos como invitada en la primera temporada a Tania Arguijo, la maestra Tania Arguijo, quien es la impulsora de todo este proyecto. Y comenzaron a hacer una serie, como, sí, como bien su nombre le indica, una ruta en torno a los dos eclipses, tanto el que vivimos hace un año como el que vivimos apenas en abril. Pero ¿cómo es que llega Campeche o cómo es que se suma Campeche a esta ruta eclipse? Eso está muy curioso también porque, o sea, ahí pequé un poco ¿cómo se llama? De, de no investigar mucho. La verdad es que justo estaba en una etapa en la que estaba yo terminando el doctorado, estaba haciendo otras cosas, y como que tenía, o sea, no me fijé exactamente en las fechas, y resultó que en el 2002, como en septiembre, más o menos por ahí, en septiembre, hubo una reunión de varias personas que se dedican a la astronomía, varios astrónomos, pero también divulgadores, astrónomos aficionados, que ya estaban comentando sobre hacer un proyecto
para los eclipses de octubre de 2023 y ahora de abril de 2024. Y en ese entonces yo me acuerdo que me invitaron, que fue invitación de Tania, para estar en la reunión, en esa reunión informativa, aunque ellos ya habían estado trabajando desde años anteriores, ¿no? Ruta Eclipse fue un proyecto planeado con muchos años de anticipación para cubrir los dos eclipses. Pero bueno, yo me añadí en septiembre del 2022 y me acuerdo que en ese momento dijeron, pues falta un año, o sea, y yo también dije, pues falta un año, todavía hay mucho tiempo, no, o sea, como que no me di por qué con tanta anticipación, ya luego me di cuenta, ¿no? Pero en septiembre fue así como, pues si quieres participar, puedes entrar, veremos qué tipo de actividades se hacen. Y dije, bueno, estoy actualmente viviendo aquí en la península. Me habían comentado que la sede iba a ser en Mérida. Entonces digo, pues Mérida me queda 2 horas, puedo ir sin problema. Podemos ahí apoyar para lo que haga falta. Pero ya llegando, ¿qué fue? Creo que finales de diciembre, inicios de enero del 2023, fue que dije, pues yo creo que este año también me quedo aquí en Campeche. Entonces, pues, ¿por qué no hacemos una sede acá? Fue que le comenté a Tania y me dijo, bueno, pues nos puedes apoyar llevando una carta al municipio. Y todo comenzó con una carta llevándola pues al Palacio Municipal, ¿no? Que evidentemente, pues bueno, como seguramente sabremos, el municipio y en general los gobiernos pues tienen muchas cosas que atender, más prioritarias, me atrevo a decir. Pero pues uno fue constante, ahora sí que con el apoyo de otras personas también del equipo de aquí de Campeche. Seguimos insistiendo hasta que en marzo más o menos fue que ya nos respondieron. Y de allí, desde marzo del 2023 hasta octubre, aproximadamente unos 9 meses, pues estuvimos encima, ¿no?, del proyecto. Y así fue como Ruta Eclipse pudo llegar a ser lo que fue aquí en Campeche, en octubre. Es prácticamente la historia resumida, que pasaron muchísimas cosas, pero ese es el resumen del resumen. Justo yo tuve la fortuna de asistir ahí a Campeche, de asistir ahí al Jardín Central. Y cuando uno llega ve que ya está un templete, ya ve que hay un montón de gente, ve que está lleno de telescopios, lleno de personas y que hay muchos divulgadores. ¿Cómo es el proceso para llegar a este resultado? ¿Qué fue lo que se tuvo que hacer? ¿Cómo fue la organización para tener este gran evento? Bueno, realmente fue un proceso muy tardado. Afortunadamente el municipio, tengo que decirlo, ellos estuvieron al pie del cañón con nosotros, con el proyecto Ruta Eclipse desde el inicio y hasta el fin. Y lo menciono porque obviamente pues también ir a pedir, ¿no? Porque necesitamos mucho apoyo, pues no es nada sencillo, pero ellos nos dijeron, no tenemos como tal y tal cosa, pero podemos darte otra cosa. Entonces fue ahí como un poco de contarles qué necesitábamos, pero también ser flexibles con lo que nos podían dar. Y obviamente también nosotros dar de alguna manera una retribución, ¿no? Que en este caso pues fue la presencia de divulgadores, de científicos, pues que sabemos que son reconocidos en el ámbito de la divulgación en México, en las escuelas de Campeche. Entonces fue ahora sí que un trato, digamos, justo entre lo que nos pudieron apoyar y con lo que nosotros también retribuimos a la sociedad de aquí. Porque hay algo que también me gustaría mucho mencionar, que usualmente este tipo de actividades no llegan a la península, bueno, a Campeche en particular. Campeche es una ciudad muy pequeña, ¿no? Entonces, es muy pequeña, las actividades que se hacen usualmente son de cultura, son de otro tipo de actividades, no digo que cultura sea malo, al contrario, pero en el caso específico de actividades científicas, la verdad es que está muy limitado. Entonces, bueno, fue una temporada, ¿no?, en la que prácticamente tenía yo reunión con el municipio. Primero empezó siendo una vez al mes, luego una vez cada 3 semanas, de pronto una vez cada 2 semanas y de pronto una a la semana y así. Conforme se fueron acercando las fechas, cada vez fue más pesada la carga porque veíamos que nos faltaban muchas cosas. Y por ahí de agosto más o menos, pues ya, ahora sí que le pusimos el nitro. Y era reuniones cada 2 semanas, muy, muy pesadas a veces. Yo, pues, ahora sí que, como ya pasó, ya lo puedo decir, me tenía que escapar del trabajo para ir a atender las reuniones. También, pues, obviamente, llegó un momento en que me sobrepasaban las cosas, entonces tenía que pedir apoyo, ¿no?, de otras personas, del equipo, incluso de mi familia y demás. Y, pues, al final,
toda la infraestructura, por ejemplo, el escenario que se puso, fue el municipio quien nos apoyó con eso, pero también patrocinadores, de las propias empresas de aquí de la ciudad y también de los hoteles que nos apoyaron muchísimo para hospedar justo a los compañeros que venían de Ciudad de México, otros que venían de otras partes del país. Y pues fue ahora sí que un esfuerzo conjunto, un esfuerzo tanto del lado del gobierno, pero también del lado de las personas que incluso a distancia nos apoyaban, ¿no? Desde Ciudad de México. Y las personas que vinieron, obviamente, pues ya venían preparadas, ya sabían en qué lugar se iban a establecer, porque previamente pues se les presentó el sitio de manera virtual, aunque algunos compañeros en agosto sí pudieron venir a ver el espacio físicamente, a hablar con la autoridad. Y fue ahí cuando ya se cerró como el trato, y entonces dijimos, pues dentro de 2 meses nos vemos, ¿no? Y fue así como, y se logró prácticamente, Ruta Eclipse en Campeche. Como bien lo mencionaba, cuando yo llegué ya había un mundo de gente y creo que todos sentimos una gran emoción cuando de pronto pudimos ver aquel anillo de fuego. ¿Qué emociones le generó a usted todo este fenómeno? Fue una montaña rusa de emociones, porque, bueno, a ver, claro, el público vio lo que sucedió el mero 14, ¿no? Pero obviamente pues hay muchas cosas que suceden detrás del telón, que no se ven, pero que también te dejan pues con la cabeza saturada, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, fue que durante toda la semana previa, porque recordar, ¿no? El eclipse del 14 de octubre cayó en sábado. Entonces, toda la semana previa tuvimos actividades en un baluarte, que un baluarte, para quien no ha venido por acá, es prácticamente un castillito, un castillo que está dentro de la ciudad, que servía en la antigüedad para, como defensa ante los piratas, ¿no? Que llegaban a las costas de Campeche. Bueno, la cuestión es que en ese castillito, en la azotea, se hizo la semana del eclipse. Entonces, todas las noches, a ver, no más bien, durante las mañanas, los compañeros visitaban escuelas, ¿no? Llevando charlas, haciendo observación del sol con telescopios, obviamente con su filtro y todo. Y luego en la noche se hacía la actividad para el público en general, que consistía en unas 2 o 3 charlas astronómicas, y luego nos quedábamos allí con los telescopios, ¿no? A observar el cielo, vimos Júpiter, vimos Saturno, y así. Entonces, toda la semana este tipo de actividades estuvo ocurriendo, entonces entenderemos, ¿no? Que fue un tanto agotador estar toda la semana haciendo actividad tras actividad, entonces mentalmente uno también pues se desgasta. Entonces llegando el sábado estábamos muy cansados, pero con toda la energía para hacer lo posible. Aquí me atrevo a decir que uno de los primeros sentimientos que yo tuve en la mañana tempranito, porque nos acordamos quedarnos, en vernos, perdón, en el centro como a las 6:30, entre 6:30 y 7 de la mañana, porque el evento comenzaba a las 9, ¿no? Pues fue que había previsión de nubes. Entonces sabemos que los astrónomos a lo que más le tememos son a las nubes, ya sea de noche o de día. Entonces había estado vigilando el clima desde días previos. Parecía que no iba a llover, luego parecía que sí, y entonces muy, muy cambiante, era un volado prácticamente. Y todavía en la mañana, tempranito, me acuerdo que vi cómo estaban las nubes, el radar satelital, y veía que sí venían algunas nubecitas, ¿no? O sea, como que un frente de nubes. Pero dije, bueno, tranquilo, vamos a esperar, ya lo que va a ser, ¿no? Y recuerdo que como a las 7 de la mañana, más o menos, subí al balcón de la biblioteca, que por cierto también mencionar que la biblioteca la biblioteca central fue uno de los sitios que nos apoyó muchísimo también para poder poner los telescopios que iban a estar apuntando directamente hacia el eclipse y que iban a ser utilizados en la transmisión, ¿no? Entonces también muchas gracias a ellos. Y me acuerdo que subí y lo primero que dije es, no sé, creo que no va a venir nadie, porque ya iban a dar eran como 8:30 más o menos, y veía que solamente habían como un grupito por acá, otro por allá, muy dispersos, ¿no? Y dije, bueno, está bien, quienes vengan, con esos trabajamos. Pero también, como pues estaba en el segundo piso, al fondo yo veía que habían unas nubes que empezaban a venir. Y así como o sea, obviamente uno lo que quiere es que salga perfecto todo, ¿no? Hay cosas que no están bajo nuestro control, entonces las nubes no lo están. Pero uno ahora sí que le sale ¿cómo se llama? Lo creyente, y entonces estamos diciendo, por favor, que no vengan las nubes.
Lo primero fue un poco de eso, como un poco de no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar, pero ya estamos aquí, vamos a hacerlo y lo mejor que podamos, ¿no? Luego, pues también pasaron otro tipo de situaciones, por ejemplo, que en la prueba de audio, el audio se entraba, pero el video no entraba, había una pantalla gigante, entonces, y poco a poco, pues, se sentía más los nervios porque ya venía la hora y habían cosas por ahí que todavía no podemos resolver, ¿no? Y los equipos llegaron a tiempo, armaron los telescopios, empezaron a traer a la gente que veían que caminaba por ahí, y entonces también ellos haciendo su trabajo, muy profesionales. Por otro lado, los técnicos del ayuntamiento también apoyándonos en ver lo de las instalaciones, los tomos de corriente, toda esta logística que nadie ve, ¿no? A la hora de la hora, pero la verdad es que sin ellos no se ve, no hubiera sido posible, ¿no? Y bueno, la cuestión, lo que sucedió es que llegó a las 9 de la mañana y todavía teníamos este tipo de problemas, entonces acordamos enseguida de que íbamos a retrasar un poco el inicio de la actividad físicamente aquí en Campeche, pero la transmisión ya había empezado. Y eran aproximadamente las 9:45, hacia la hora de que comenzó el primer contacto, ¿no? del eclipse. Y dijimos, vamos a empezar, aunque sea sin audio, sin video, con lo que tenemos. Entonces fue que subió el primer equipo, porque empezaron a subir ya 2 personas, y empezaban a saludar a la gente, ¿no? Que ¿cómo están en Campeche? Que no sé qué, y empezaban como que la gente a reunirse. Y pues eso como que levantó un poco el ánimo de que decir, bueno, ahí aunque sea un grupo pequeño de gente, pero está aquí, ¿no? Yo me acuerdo que andaba a las vueltas, subiendo a la biblioteca, yendo al parque, viendo otras cosas, y en un momento me tocó pues subir a la tarima, también para hablar y platicar un poco con la alcaldesa que estaba allí. Entonces, cuando subo, me acuerdo que ya vi un montón de gente, ¿no? O sea, estaba el kiosco en la parte central y yo veía que hasta el kiosco todavía había bastante gente y más atrás había más gente. Y fue ahí, digamos, el segundo choque de emoción, ¿no? Al menos de manera personal, porque, bueno, sí vino la gente, sí está viniendo la gente. Y mientras más pasaba el tiempo y se acercaba el momento cúspide, veía que la gente respondía y de pronto, pues cuando entró la señal en la gran pantalla, en la pantalla grande, pues se apuntaba hacia el parque y se veían las personas y así como en la Kiss Cam, ¿no? En los partidos de básquetbol, la gente saludaba o grababa la propia pantalla de que ahí estoy, ¿no? Y eso también pues dio mucha emoción a la gente. Creemos que eso también hizo que la gente se sintiera incluida, ¿no? El verse en la pantalla y poder saludar. Bueno, otra emoción muy fuerte que ocurrió, me acuerdo que era cuando ya estaba a punto de ocurrir la anularidad. Yo calculo como faltando ¿qué será? Unos 20 minutos, estaban las nubes pasando. Y de hecho, no sé si recuerdas que hubo un momento en el que habían nubes y no se veía el eclipse. O sea, se veía a través de las nubes, pero muy tenue. Y dijimos, bueno, pues aunque sea ese que podamos ver, ¿no? Pero estaba pasando así el tren de nubes. Y me acuerdo que, bueno, lo que sucedió después fue que empezaron a volar las palomas. Hubo un momento en el que ya se empezó a notar que se oscurecía. No se hizo de noche, ¿no? Recordemos que no ocurrió eso, pero bajó la intensidad de la luz, se sintió el cambio de clima y de pronto las palomas empiezan a volar en círculos alrededor del parque. Y eso fue muy chistoso porque no sabíamos qué iba a pasar con la fauna, ¿no? En ese momento. Y notar que las palomas percibieron ese cambio de luminosidad también fue pues emocionante porque todo lo que nos han contado, que no, o sea, las personas que han vivido los eclipses, de que no, que las gallinas se van a dormir, de que las palomas vuelan, y etcétera, etcétera. Bueno, las estábamos viendo en ese momento y todos emocionados. Me acuerdo que había gente que estaba aplaudiendo, gente que estaba llorando, ¿no? Y de pronto, no sé si recuerdes también que hubo un momento en el que se puso la cuenta regresiva en la pantalla, ¿no? Faltaba como un minuto o menos. Entonces se puso la cuenta regresiva y de hecho en la grabación, luego nos fijamos de que en la grabación de la transmisión en la página de Ruta Eclipse aparece que ya estaba la cuenta regresiva cuando de pronto todas las nubes que estaban pasando ¡pum!, se quitaron, así como por arte de magia, faltando un par de segundos se quitaron y entonces llegó el conteo regresivo, ¿no? Es 5, 4, 3, 2, 1 y ¡pum!, se ve el círculo, o sea, el anillo de fuego. Entonces me acuerdo que estábamos en la tarima y dijimos, o sea, cuando yo vi eso, me puse los lentes, los visores y vi
como que sentí como un golpe en la boca del estómago y dije, aquí está, ¿no? Todo por lo que hemos trabajado por meses, por años más bien, los demás compañeros también. Y me acuerdo que volteé a ver a mis compañeros que estaban conmigo en la tarima y estaban llorando, la alcaldesa aplaudiendo, también otros amigos del ayuntamiento también emocionados, la gente a lo lejos veía que se abrazaban, unos levantaban las manos, tomando fotos obviamente, otros haciendo transmisión, o sea, fue un momento muy emocionante que creo que no lo podría comparar con otra cosa en la vida porque nunca había visto un eclipse anular. Y es muy diferente a cualquier otra sensación, a cualquier otro objeto astronómico que puedas ver a través de un telescopio, por ejemplo, ¿no? Es muy, muy diferente la experiencia. Entonces, por eso digo, dije al inicio de esta pregunta que fue un carrusel, ¿no? Como una montaña rusa de emociones, porque pasó de todo y pasaron muchísimas cosas más. Pero dentro de lo que vivió el público, pues me atrevo a decir que este fue el sub y baja, ¿no? De emociones, que culminó pues con la visión del Anillo de Fuego y pues obviamente la satisfacción de que todo el proyecto pues había sido un éxito en ese momento. Me extendí mucho la respuesta, pero era prácticamente Está contar increíble. todo. Sí, 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 sí. Así lo viví. Increíble. Sin duda alguna, yo creo que si para nosotros fue emocionante, para alguien que trabaja durante bastante tiempo para dar este evento, lo es más. Fuera de la cuestión de la emoción, ¿qué experiencias o con qué es lo que... ¿Con qué se queda usted de todo este fenómeno, de todo este anillo de fuego, de todo este eclipse? Uf. Bueno, hay varias cosas, ¿eh? Creo que lo primero, sí, una de las lecciones más grandes que me dejó esta actividad es saber con qué personas contamos y con quiénes no. O sea, suena dura quizás decirlo, pero nuevamente pasaron muchísimas cosas, ¿no? Pero justo creo que dentro de las situaciones límite, uno aprende a reaccionar y a tomarse las cosas con la mayor calma posible porque sabes que el equipo te necesita, ¿no? Y también hay otras personas que también fueron proactivas, entonces cada vez que se presentaba un problema, una situación, está pasando esto, en vez de ponernos a discutir entre nosotros cómo lo arreglamos, qué hacemos, cómo lo solventamos, cómo lo sustituimos. Entonces, el saber qué personas digamos, del parte del equipo fueron así, o sea, proactivas, esa es una lección de vida porque te enseña con quiénes puedes contar. No digo solamente para un evento astronómico, sino también para la amistad, para la vida en general, ¿no? Entonces, esa fue una gran lección que nos dejó. La otra lección que también nos llevamos es que la gente, mira, yo tengo una frase que es, a la gente le encanta la astronomía, solo que no lo sabe. ¿Por qué digo esto? Porque eh, anteriormente pues aquí en Campeche tenemos un grupo de divulgación, ¿no? Que se llama Campeche Astronómico. Entonces, nosotros lo que notábamos es que llevábamos un telescopio al centro, ¿no? Para observar la luna, por decir algo. Y la gente pasaba y como que solo lo veía, le llamaba la atención, pero no se acercaban a preguntar. Uno tiene que ir y decirle, estamos viendo la luna, si gustan pasar, es completamente gratuito, vengan a verlo y no sé qué. Entonces la gente se animaba. Una vez que la gente mira a través de un telescopio, no hay vuelta atrás. Creo que la fascinación de ver un objeto que usualmente ves en las noches, pero a través de un telescopio explicado de una forma diferente, eh, te cambia la perspectiva. Entonces, la gente se iba emocionada. Nosotros sabíamos que a la gente le iba a gustar, solamente que no lo sabe. Y dicho y hecho, o sea, terminó la actividad en el centro y todo lo que escuchamos de parte de la gente estuvo increíble, no me imaginaba que iba a ser así, gracias por hacerlo posible, hasta la pregunta de cuándo vuelve a ocurrir, cuándo lo vuelven a hacer, ¿no? O sea, aquí en Campeche ya no va a pasar, al menos creo que no nos va a tocar. Entonces, y la gente se fue muy agradecida, eso es otra cosa que también, pues, nos llevamos, ¿no? Como satisfacción, pero el hecho de que la gente haya entendido la magnitud después de vivirlo es otra de las lecciones que también nos llevamos. Y obviamente a partir de eso uno dice, hay que seguir haciendo, ¿no? Como este tipo de actividades de divulgación porque la gente hasta cierto punto me atrevo a decir, lo necesita porque es también acervo cultural, porque también es como dejar o sembrar
una inquietud de seguir aprendiendo, ¿no? No solo de astronomía, sino de otras ciencias. Yo me acuerdo que habían también muchos chicos de secundaria, de prepa, que están en el punto de quiebre, ¿no? De la vida donde tienes que elegir qué carrera. Entonces hay unos que no saben si irse a un tema de ciencias o si quizás no soy tan bueno en ciencias o en matemáticas y mejor me voy a hacer otra cosa. Que sepan que la ciencia tiene una parte muy bonita que no es, digamos, compleja al punto de que nadie le entiende, porque no es cierto. Uno, y depende, ¿no? También de los profesores y demás, pero el punto es que el acercar la ciencia de manera un tanto digerida para que la gente se acerque y tenga la curiosidad de por sí misma saber más, creo que es una labor pues muy altruista, vamos a decir, y que también la gente lo requiere. Y nosotros como científicos, pues también tenemos como ese y tenemos que de alguna forma dar la retribución, ¿no? También a la sociedad, porque creo que es muy importante. Entonces, esas lecciones fueron algunas de las que podría hablar en este momento, que aprendimos a raíz del eclipse. Y bien lo menciona usted, ya estamos a un año de este fenómeno y vienen muchos retos. La pregunta aquí es, ¿cómo seguir acercando la ciencia y la tecnología a la población de Campeche aún sin el eclipse? Ok, para Campeche en particular, yo creo que lo primero que hay que hacer es dar espacios dedicados a ciencia. ¿Por qué? Porque al menos en otras ciudades he visto, ¿no? Que hay mucha facilidad para tener espacios como un planetario, porque hay un planetario, aquí en Campeche no hay un planetario, o una sala de conferencias. Aquí desconozco realmente si hay un espacio que yo pueda ir y decir, requiero tal sitio, ¿no? Entonces, una cosa podría ser el espacio físico, ¿no? Dedicado solamente a ciencia, puede ser un museo que se dedique como a esto. Obviamente involucrar a los gobiernos porque, para comenzar, pues es también parte de su deber, ¿no? El acercar la ciencia y la tecnología a la población, pero también, ¿por qué no?, al sector privado. Una de las cosas que vimos ahora en el eclipse fue que el sector privado también tiene ganas de contribuir, solamente que, nuevamente, regreso a lo mismo, no hay este tipo de actividades usualmente, entonces, pues, apoyan otro tipo de actividades, ¿no? Nuevamente culturales, de turismo, etcétera. Entonces, que todo el mundo se involucre desde sus trincheras, gobierno, el sector comercial y una parte muy importante, los divulgadores. Aquí en Campeche he escuchado de grupos, ¿no?, de divulgación que pues también hacen actividades, pero no hay algo como unificado. Entonces, creo que sería muy buena idea unificar de diferentes áreas de la ciencia a una sola, porque claro, no hay eclipse, pero está el Día Mundial de la Tierra, el Día de la Tierra. Entonces, no sé, aquí se involucran biólogos, se involucran geólogos, entonces, ¿no? La ciencia es tan diversa y la curiosidad también, así que para todos los gustos hay. Entonces, esas serían, digamos, las perspectivas que tendría sobre cómo continuar haciendo ciencia en Campeche. Doctor, pues ha sido un gusto enorme poder rememorar este gran acontecimiento que se vivió en aquella ciudad del Jaguar. Para mí es un gusto haber podido tener esta charla y no sé si antes de concluir le gustaría agregar algo más. Muy bien. Bueno, una de las cosas que en el grupo de Campeche Astronómico tenemos prácticamente como regla, como ley, es que este tipo de actividades, o sea, más bien, ¿por qué hacemos este tipo de actividades? Porque creemos que la ciencia es un camino para el desarrollo y también, y en el caso de la divulgación en particular, lo hacemos para que el conocimiento que usualmente vive en las élites llegue a toda la población independientemente de su estrato social, de sus actividades económicas, independientemente de todo, sino por el simple hecho de tener curiosidad o de querer acercarse, se le pueda brindar la información, ¿no? O sea, este tipo de información es gratuita, no es como que yo la hice. Entonces, que la ciencia llegue a todo el mundo, a todos los estratos y penetre así en toda la sociedad,
Creo que es una de las metas que deberíamos de tener como divulgador. Y también, ¿no? Una de las cosas que a mí me gustaría mucho como hacer énfasis, ahora sí a modo no, pues, ¿cómo decir? De solicitud, es que los gobiernos justamente se involucren más en las actividades de ciencia, sobre todo en estos lugares donde casi no llega, ¿no? Ese tipo de actividad. Entonces serían también las dos conclusiones que podría decir en ese momento sobre qué hacer en el caso de Campeche. Entonces, al menos de nuestra parte de Campeche Astronómico, cuando hemos hecho actividades, la gente también lo recibe muy bien y lo hacemos de corazón, lo hacemos también pues de manera gratuita, muchas de estas actividades, y la gente queda fascinada. Entonces, este también es una paga, ¿no? Porque sabemos que estamos haciendo una retribución para nuestra sociedad donde vivimos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los invito a suscribirse y a compartir el contenido de este canal para que más personas puedan escucharlo. Cada lunes un episodio nuevo.